Muy buenas tardes a todos. Gracias, Yulisa, por darme el turno al bate de manera inesperada. Pensé que le tocaba a Esteban. No, no le toca a Esteban, le toca a usted. No hay problema. En el orden de los turnos es Oh, así. hoy, ¿qué es esto? Hoy, aquí hacen bullying con los comentarios, sobre Sí. todo cuando venga uno entretenido. Ajá. Si tú quieres, yo te entrevisto, Eduardo. ¿De qué me quieres entrevistar No, hoy? tú sabes que yo... Por favor, adelante. Por Tú favor. estás al día con la ley de extinción de dominio. Tengo algunas ideas. Tienes algunas ideas. Ujú. Entonces, esa legislación está en el Congreso. Sí. No se ha aprobado. No. Tiene muchas manifestaciones de oposición, pero entre las manifestaciones de oposición también hay sectores, hay representantes del sector privado que se oponen, porque entienden que esa ley le pudiera dar también a las autoridades un poder extraordinario para agarrar y decir, bueno, mira, el origen de tu dinero es dudoso. O sea, aparentemente tiene ciertas debilidades en ese sentido. El problema de la principal crítica que se le hace a las leyes de extinción de dominio, porque hay que decir que la nuestra no es la primera, ni es una idea dominicana. De hecho, la discusión sobre extinción de dominio comienza en en la década de los años 70 en Italia, que es también donde comienzan las fuertes regulaciones en la Europa continental en contra del crimen organizado. O sea, la idea de lavado de activos que tenemos hoy, que es un tema muy vinculado a la extinción de dominio, o por lo menos que se discuten en los mismos terrenos, viene de las leyes italianas. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la crítica que se le hace? En un proceso de extinción de dominio, yo estoy asumiendo, y aquí lo explico en forma muy abstracta, yo asumo dentro del proceso de manera jurisdiccional que usted va a ser declarado culpable. Es decir, la facilidad que brinda la extinción de dominio es que a una persona acusada o procesada por determinados delitos se le van a extinguir dominio quiere decir que sus patrimonios o los bienes que están contenidos en su patrimonio van a desaparecer de su patrimonio y van a pasar a otro, todo, al patrimonio del Estado en este caso. Que sin yo decir, mira, él está condenado de manera definitiva por narcotráfico o por lavado de activos, sus bienes pasan al Estado dominicano. Antes de declarar. Antes de declarar si es culpable o inocente. Como una especie por sospecha ilegítima, Por o eso, probable, por sospecha por probable. eso vienen las críticas a las leyes de extinción de dominio de que son en contra de la presunción de inocencia. No, el sector, mira, el temor del sector privado es que hay un grupo de delitos, un grupo de tipos penales que en principio estaban pensados para el crimen organizado, para la mafia, por el origen que te acababa de explicar, pero que a medida que la economía se expande y a medida que cada vez hay más intereses, esos mismos tipos penales se aplican a intereses empresariales o intereses privados, como pues sucede con el lavado de activos y la evasión fiscal. El lavado de activos jamás se pensó en su origen para evasión fiscal o delitos empresariales. Ahora, hoy en día, la evasión fiscal es uno de los delitos precedentes para el lavado de activos. Porque el lavado de activos tiene una ventaja, por decirlo de alguna manera. Algunos la critican, pero yo sigo diciendo que le da una ventaja al Ministerio Público o al órgano acusador, independientemente de cuál sea. O sea, independientemente del sistema no del Ministerio Público. Y es que cuando yo te presento una acusación de lavado de activos, yo te estoy diciendo, pruébame tú que lo que tú tienes tiene origen legal. O sea, hay una inversión, hay una inversión del fardo probatorio que este no es el espacio, pero tampoco es del todo cierto, porque aún así yo entiendo que el órgano acusador debe de probar el delito precedente. O sea, no es que si no nos quedaríamos en la zona del enriquecimiento ilícito, pero no del lavado de activos. Pero entonces, en el caso de un país con debilidades institucionales, como sabemos de este país, como la República Dominicana, una legislación de ese nivel, la ley de extinción de dominio, ¿tú crees que sería de aplicación justa o se prestaría para situaciones que pudieran perjudicar no solo y repito, no solo a funcionarios o exfuncionarios del gobierno que pueden haber acumulado fortuna de manera legítima? Porque ese es quizás el principal temor en términos políticos, pero también a empresarios, a representantes del sector privado que tal vez acumularon fortuna de manera legítima, pero pudiéramos decir informal.
en la informalidad crecieron y bueno, se formalizaron después, y que tal vez entonces puede venir una autoridad y decirte, mira, tú no tienes cómo justificar esa fortuna que tú acumulaste. Sí, naturalmente. Entonces esta legislación pone a cualquiera a temblar, ¿eh? No, lo que pasa, hay que entender algo, es preciso entender algo, o sea, y más allá de lo que pueda ser mi percepción personal, y es que las leyes de extinción de dominio tienen su lógica, por ejemplo, en Colombia, por el tema del narcotráfico. O sea, nacen con una buena intención, nace con un buen motivo. ¿Qué hacemos con los bienes del narcotráfico? ¿Cómo pasamos unos bienes valiosos, en el sentido patrimonial de la expresión, del patrimonio de aquel que, independientemente de cómo lo consiguió, Para hacerlo cómo, primero cómo lo hacemos útil y cómo de manera legal decimos, mira, ya esto no es tuyo, esto lo vendimos en pública subasta a Esteban, o esto o de aquello, cualquier que sea el bien, por ejemplo, del vehículo del que se estaba discutiendo más temprano, mira, lo vamos a utilizar para ayudar a las relaciones exteriores. No vamos a que se quede podrido ahí y Entonces, se dañe. en la extinción de dominio lo que brinda es precisamente eso, aprovechar en el mercado, aprovechar en la utilidad pública los bienes que provienen de actividades ilegales, porque al final del día siguen siendo bienes aprovechables. Por poner algo, la discoteca de César el Abusador que cerró Está cerrada. está cerrada. Está Imagínate, imagínate que el Estado pudiese con un procedimiento expedito continuar con la administración de esa discoteca. Sí, porque hay empleados ahí que y si, no, y si no de la discoteca, de un bien que hubiese tenido el señor Peralta alquilado, coger el provecho, los frutos de ese alquiler. O sea, esa es la lógica de la En extinción ocasiones para darle mantenimiento al mismo bien, porque las autoridades tienen una enorme carga por los bienes incautados que generan deudas. Por ejemplo, Costos, todos sí. los apartamentos que se incautan hay que seguirle pagando el mantenimiento, pero los apartamentos están vacíos. No, y no solamente y ese los impuestos. deteriorando. se deterioran y ese proceso tarda años. Y para tú venderlos como Ministerio Público, tienes que esperar la adjudicación, que se cierre el caso, que el juez decida, que falle, que el otro no impugne, no reclame, no somete instancia, y que está la llegue hasta guarda- la última consecuencia, y eso todos los meses acumulando Claro, y deuda está de la mantenimiento. guarda de los bienes mobiliarios, que también, tú tienes que También. almacenarlo, pagar el almacén, Sí. pagar el sitio. Yo recuerdo cuando caso Quirino que se decía que las vacas se estaban muriendo y que habían ahí una serie de animales que eran Sí. de alta, de raza, de buena raza, que eran carísimos. No y que, toque, sin embargo, mira, no toque Mira, ese tema, el que problema- hay vacas de esas que no se sabe Mira, dónde están ahora. en- No, Vacas porque no se sagradas. sabe Sí, dónde y que Quirino no las recuperó. En resumen, que sabrá estaban Dios quién cobrando la unas tiene- qué cuentas, hacendado la querido. tienen por ahí. la ley traería buenos beneficios es una redundancia, pero amplios beneficios, pero claro, existe el riesgo de que se pueda abusar de ella, como ha sucedido, por ejemplo, con el lavado de activos, La ley de lavado o de como ha activos, que también sucedido, se presta o para como ha eso. sucedido, por ejemplo, con los aparatos organizados de poder. Te lo explico muy breve. Un aparato organizado de poder es una estructura que está diseñada para cometer delitos. Esta teoría se pensó en un momento para al alto mando nazi, que ordenaba que a todo aquel que cruzara el muro le dispararan. No sé si recuerdan, es Sí, una sí, historia sí. clásica. El policía, o el militar, perdón, de abajo, el raso, el cabo que da el disparo, se excusaba mediante Sí. la obediencia No- debida. no es culpable, Yo sí. tengo órdenes superiores. Sí. Pero el superior se excusaba diciendo, yo ni sabía, yo no di esa orden, yo ni sabía cuándo el homicidio, se quedaba. cuándo el homicidio ocurrió. Y es algo cierto, porque ¿cómo yo voy a participar o cómo yo voy a ser autor de un delito que yo ni siquiera sabía que ocurrió? Entonces, el aparato organizado de poder se utilizaba para, con ciertas características legales que no vienen al caso ahora, para yo llevar este hecho, en el cual aparentemente el mando superior no había participado, a imputárselo en capacidad de autor. ¿Qué pasó en Alemania? La teoría de los aparatos organizados de poder hoy la utiliza el Tribunal Supremo alemán para hacer imputaciones empresariales. Lo mismo que ha pasado con el lavado de activos. Lo que pasa es que en algún momento, cuando uno acoge lo que es la interpretación teleológica de la norma, que es el fin, la finalidad, hacia dónde va dirigido, eso se pierde. Y la queremos aprovechar para situaciones en las cuales las normas no fueron pensadas o no fueron concebidas. Por eso hago referencia Entonces, a la debilidad institucional. Cuando haces lo de la extinción, el problema de la extinción de dominio es que no va a ser una debilidad institucional. Si en la misma ley le dan la potestad para utilizarlo
en contradelitos de derecho penal económico, que ahí sí entra la responsabilidad penal empresarial, está evaluado, por decirlo de alguna manera, aunque hay una crítica fortísima a nivel constitucional, como sucede con la extinción de dominio, como sucede con la inversión de la carga de la prueba en el lavado de activos. O sea, el problema es que muchas de las normas que vienen pensadas para la criminalidad organizada se quieren aplicar mutatis mutandis, o se intentan aplicar mutatis mutandis a la criminalidad empresarial. Entonces, como que ahora se justifican las inquietudes de determinados sectores empresariales. Sí, en principio no podría decir que no, pero es bueno decir que la finalidad de la ley no es el defecto de organización empresarial. ¿La ley se va a aprobar? ¿Existe interés tal vez del imperio de que esa ley pase porque se quiere la ley? Porque cuando digo el imperio, porque la mayoría de legislaciones esa ley no es nueva. de este país. El imperio, esa ley no es nueva. Si el imperio tiene interés. Si hubiese interés, ya esa ley tuviera Ya se hubiera aprobado. No, si el imperio tuviese. Entonces, ¿para qué No sé si se hubiese aprobado, pero si el imperio tuviese interés, lo iba a decir de una forma un poco despectiva, no creo que tengan interés, porque el artículo 14 del Tratado de Extradición de la República Dominicana con Estados Unidos le da la oportunidad a los Estados Unidos a requerir cualquier bien que sea útil para la investigación. Entonces, ellos no la necesitan. Ellos necesitan una ley de extinción de dominio en República Dominicana menos que nosotros. Ya. O sea, si ellos mañana dicen, necesitamos el yate de el señor César Emilio Se pueden Peralta, amparar artículo 14, en la ley y hay que del mandárselo. acuerdo. Del acuerdo de A tradición. quien más le conviene que se apruebe la ley de extinción de dominio y que se promulgue esa República Dominicana. Sin embargo, esa ley ya tiene algunos años ahí pendiente, debería de haber sido aprobado desde hace varias legislaturas, precisamente para maridar el tema del discurso del combate al narcotráfico con las acciones del combate al narcotráfico, como en muchas otras cosas que suceden aquí y que en discurso es una cosa y que en práctica es otra. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué o quiénes han combatido desde afuera y de manera oculta la ley de extinción de dominio que al día de hoy, varios años después, todavía no se ha aprobado?